voy a hablar con respecto a la palabra del Señor, de las dos naturalezas del creyente, que es precisamente lo que nos complica la vida. Estas dos naturalezas que aún tenemos porque aún no hemos sido glorificados. Y vamos a ir en primer lugar a Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8, que la palabra del Señor dice así. Que yo sé que lo conocemos mucho porque muchas veces se ha nombrado. Dice así la palabra, cuando Jesús le habla a Nicodemo, dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que el Señor bendiga ahí su palabra y nos ayude a comprender. Quise comenzar con este versículo que nos habla de un nuevo nacimiento. No como lo entendía Nicodemo, pensando que cómo podía nacer de nuevo en forma natural. No se trata de eso. Nosotros nacemos a una vida nueva en Cristo. Él nos hace nacer de nuevo. Nacer para el Señor en una vida espiritual nueva. Entonces de eso vamos a ir avanzando para ir comprendiendo esto, porque también en este nuevo nacimiento ahí es cuando comienza la lucha. En vez de pensar como la prosperidad usa que no ven al Señor y se van a terminar todos los problemas, lo contrario. Comienza una lucha interna en nosotros. El querer agradar a Dios y está por otro lado la carne que tira para el otro lado. Quiere agradarse también. Y esa lucha la tenemos todos y la vamos a tener hasta que ya seamos glorificados. Entonces uno se puede alegrar del conocimiento que uno tiene de que Dios ha quitado nuestros pecados. Mediante la preciosa sangre de Cristo uno se alegra en eso. Y también en lo que ha hecho acerca de la naturaleza caída en nosotros, el viejo hombre. Vamos a ver qué hizo ahí con el viejo hombre o la vieja naturaleza, que vamos a hablar de eso, que se usa bastante en los términos evangélicos, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Y el nuevo hombre también. Pero cuando más desea uno complacer al Señor, tanto más intenso se hace este conflicto como les decía. Y es ahí donde nosotros debemos, porque se nos complica, se pone difícil. Uno quiere agradar al Señor y todo va en contra. Usted comienza el día, ya si no prende la radio solo por gracia, la radio que prenda la hallar por otro lado. Y aunque no quiera escuchar, va en una micro, van escuchando y escucha todo lo que no quiere escuchar. La lucha comienza ahí. Uno quiere agradar al Señor, pero también es necesario que estemos quietos y veamos la salvación del Señor, como decía Segunda de Crónica en 20:10. Estar tranquilos, porque es el Señor el que va a hacer por nosotros. Nosotros confiar y tratar de agradarle a Él. El conocimiento de su amor y lo que Él ha hecho en nosotros nos constriñe, o sea, nos atrae, nos fuerza, nos arrastra a vivir por Él. Claro, porque cuando uno se da cuenta, aquí tengo unos textos que enseguida se los voy a leer, cuando uno se da cuenta que el Señor murió por nosotros, el santo, perfecto, el Cordero sin mancha, que deja su trono de gloria, imagínense ese trono de gloria que no tiene nada de pecado, nada, lindo, hermoso, santo, para venir a morir por nosotros, viles pecadores, que éramos enemigos de Él, es su amor que nos atrae nomás. Porque ¿cómo uno no va a sentirse agradecido de Él, viendo que nosotros no merecíamos aquella muerte? O sea, esa muerte la merecíamos, pero no que el Señor muriera en lugar de nosotros. No sé si me voy explicando bien, ¿cierto? Todo por el contrario, uno quiere el bien de uno nomás. El Señor deja su trono precioso y muere por nosotros.
que era la única salvación que teníamos. Y cuando uno comprende eso, claro que ese amor lo atrae al Cristo. Uno dan ganas de decirle, ¿qué puedo hacer, Señor? O cómo puedo agradarte. Y ahí se va formando el conflicto. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso está en 2 Corintios 5, 14 al 15. Claro, nosotros ya no debiéramos, porque aquí dice, ya no vivan para sí. Es como un mandato, que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Nosotros para Él tenemos que vivir para Jesucristo. Y en esto que estamos así también, el Espíritu mismo da testimonio de esto cuando en Romanos 8, yo no sé si quieren ir buscando porque son varias citas, pero igual se las voy a ir dando calma. Ya, dice también en Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Y el Espíritu da testimonio de eso. Por eso también uno de repente cuando se ve enlodado en cosas que no corresponden, se ve inquieto. Porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Ya no pertenecemos, no somos hijos de ira, no pertenecemos a este mundo con todo lo que trae. Uno a veces se siente culpable hasta porque escuchó o miró lo que no debía mirar. Porque no pertenecemos a este mundo y nosotros, el Espíritu ahí nos está amonestando porque nos da a entender que somos hijos de Dios, que es lo que somos, por ese nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo le dijo, es necesario nacer de nuevo en la palabra que recién leíamos. Y entonces uno se hace, pero entonces ¿a qué se debe que el creyente peque? Y ahí la Biblia nos va a ir explicando y vamos a ir avanzando el porqué. Dios no solo ha perdonado nuestros pecados, sino que también nos ha traído a una nueva posición de Él. Nos perdonó y antes éramos hijos de ira, pero ahora pasamos a ser hijos de Dios. Además de perdonarnos nuestros pecados, es otra la posición que tenemos. También la Escritura nos explica que Él ha hecho lo que Él ha hecho en relación con aquella vieja naturaleza, lo que decíamos, ¿qué es lo que hizo el Señor? Con esa vieja naturaleza pecaminosa que todos recibimos por nuestro nacimiento natural. Y como Él nos ha dado una nueva naturaleza con nuevos deseos a fin de que podamos caminar delante de Él en santa libertad. Hemos muerto la vieja naturaleza. La Biblia habla de nuevo también del nuevo nacimiento que es debido a que Dios verdaderamente da una nueva vida al que cree en el Señor Jesús. La Biblia nos está dando a entender siempre eso, que nosotros nacimos a una nueva vida, que el Señor la dio. Pero aquí es donde quería llegar. Pero no mejora la vieja naturaleza. Por eso está el conflicto. Nos da una nueva vida nacida del cielo, pero la vieja naturaleza sigue estando ahí en nosotros. No la quita, no la saca. Y es ahí donde comienza, que es para allá donde quiero ir. Es verdad que nosotros hemos nacido nuevos y pertenecemos a Dios, pero la vieja naturaleza aún está. Y el pecado ahí, y queriendo, aunque han sido destronados, quieren tomar ese lugar en nosotros, quieren ellos estar mandando en nosotros. Pero también nosotros tenemos el Espíritu del Señor, como leíamos recién, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios y a Él le debemos la obediencia, como cantábamos. El nuevo nacimiento es tener una vida nueva proveniente de Dios, y la vida que Dios da es la vida de Cristo y la da al que cree, a los que creemos. Y esa nueva vida es la que quiere agradar a Dios. Cuando Nicodemo quiso aprender eso, cuando fue a Jesucristo, y el Señor le contestó, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible, alguien que no haya nacido nuevo. Por eso nosotros usamos mucho eso, y cuando nos preguntamos de alguien que dudamos, no sabemos si ha nacido de nuevo. Mientras no haya un nuevo nacimiento en el Espíritu, en el Señor, no podemos pertenecer al reino de Dios. Porque en cuanto a la ley, el Nicodemo lo sabía. Y sabía que la ley era santa, un mandamiento santo, justo y bueno. El asunto está en que
Los mandamientos dados al hombre en el Antiguo Testamento provenían también de Dios, la ley. Pero no daban una nueva vida. Eso es lo que pasa con la ley. No da una nueva vida. Es buena y santa, pero no da una nueva vida, que siempre lo hemos apuntado acá. Porque la Escritura dice, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar o darnos una nueva vida, pero no nos da. Eso está en Gálatas 3:21. Gálatas 3:21 que dice, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, seríamos justificados por la ley, pero no es así. El apóstol Pablo también dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque es así, en Romanos 7:18. Nuestros corazones están en enemistad contra Dios, como la Biblia dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso es lo que pasa en nosotros. La carne quiere ser agradada, pero la carne no puede heredar el reino de los cielos, eso sabemos. Quiere ser agradada a ella nomás. Y ahí se está formando todo este conflicto que le decía yo entre la vieja, la naturaleza y la nueva, que vamos a seguir avanzando y lo vamos a ir aclarando cada vez más. ¿Qué era lo que demostraba la ley? Que también yo sé que todos lo sabemos, pero igual lo voy a decir. La ley demuestra el carácter santo de Dios. Eso es lo que muestra la ley. No salva la ley, no nos da una nueva vida, pero muestra el carácter santo de Dios y nuestra condición de pecadores, porque nos da a entender que somos pecadores. Por algo que nadie pudo cumplir la ley, solo el Señor, santo y perfecto y sin mancha. Porque esa ley nos muestra los pecadores que somos. Ahora bien, dice, lo que el Señor nos muestra aquí en Juan 3 es que debe haber una obra de Dios en el alma. Una obra que el Señor tiene que hacer de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, viene de dentro hacia afuera. Por eso también nosotros, como iglesia que procuramos hacer todo lo que la palabra dice, procuramos, digo, porque es así, estamos, ¿cómo decirlo? Que estamos como en contra cuando se llama a decidir por el Señor. Ya levanta tu mano y decide. Nada, hermano, si nosotros no podemos decidir nada. El que hace las obras es el Señor. Él comienza desde nuestro corazón hacia afuera a darnos ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, renunciando a la vieja naturaleza. Nosotros no podemos decir, o sea, cuando queramos nosotros, ya yo te acepto, yo quiero ser tu hijo. No, olvídese. Si fuera así, que el hombre decidiera por la naturaleza vieja que tenemos nosotros, nunca acudiríamos al Señor, nunca. El hombre está en enemistad con Dios y su corazón es inclinado al mal, no quiere ir a Dios. Eso somos en naturaleza. Así es que jamás uno puede decidir. Además que dice su palabra que estamos muertos en delito y pecado. Un muerto, como hemos enseñado siempre, no puede hacer nada. Entonces es una obra que parte de Dios, ese nuevo nacimiento, en nuestros corazones. También esta obra de Dios que se ha llevado a cabo en nosotros, en la cruz del Gólgota, bien sabemos que fue ahí cuando el Señor murió por nosotros, pero que se tiene que llevar a cabo dentro de nosotros por cuanto el corazón natural del hombre nunca responderá a las demandas de Dios, como recién decía yo. Nosotros en forma natural no podemos responder a lo que Dios nos manda, ni queremos hacer lo que es lo otro. El Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, que tiene que nacer de arriba. En Primera de Pedro 1, 22 al 23, dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 22 al 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive para siempre. Una obra del Espíritu y de la palabra del Señor. No es algo nuestro. Antes éramos pecadores que teníamos solo una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Dios nos dice en su palabra, en el alma, mediante el poder del Espíritu de Dios, somos renacidos, recibiendo una nueva vida de Dios que viene de Él,
Es por esto que ahora deseamos hacer cosas diferentes. Que es lo que le decía yo, en esta nueva naturaleza uno quiere agradar a Dios. Quiere hacer lo que a Él le agrada. Ojo que cuando uno siempre se pregunta, yo lo he dicho más de una vez, uno siempre se pregunta, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Haga lo que a Dios le agrada. Y ahí vamos haciendo su voluntad. Dice en Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Una obra que viene de arriba, ve que nuevamente Él condenó el pecado, porque dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de semejanza, porque Él nunca pecó, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Era necesario que Él, santo y perfecto, el Cordero que Dios envió de los cielos, muriera para condenar el pecado en la carne. Él perdona nuestros pecados, pero no elimina la vieja naturaleza, que es lo importante, que nos lleva al pecado. Esta permanecerá con nosotros durante todo el tiempo que estemos en este cuerpo, esa vieja naturaleza. Incluso si uno ha sido creyente durante 50 o 100 años, la naturaleza caída no ha mejorado ni una pizca y nunca lo hará. Esa es una verdad, hermano. Esa vieja naturaleza que tenemos no va a cambiar para nada. Está ahí, está molestando todo el tiempo. Nos quiere llevar todo lo contrario. Ojo también ahí, digo ojo porque no se me ocurre otra cosa. La vieja naturaleza nos quiere llevar lo que agrada a la carne. Y lo que le agrada a la carne no le agrada a Dios. Son los deseos de la carne, los deseos pecaminosos que hay en nosotros. Esa carne se quiere agradar en eso. Y es por eso que los cristianos pecamos. Ahí se va dando cuenta. ¿Por qué? Porque dejamos que la naturaleza caída actúe en nosotros. Digo nosotros porque todos, incluyéndome. Cuando nosotros dejamos que esa vieja naturaleza actúe, claro, estamos expensas a caer y es lo más probable que caigamos. Un simple ejemplo. Hombres y mujeres, todos, jóvenes también. Cuando vemos lo que no debemos ver, cuando escuchamos lo que no debemos escuchar, le estamos dando lugar al placer de la carne. Y no estamos agradando a Dios. Estamos agradando a la vieja naturaleza. Dios nos da la liberación. El Señor es Dios así como hombre, y el valor de su obra, y al valor de su obra se debe a la gloria de su persona. Es debido a que Él es Dios que Él puede ser nuestro Salvador. Dios hombre. Su obra en la cruz como el Hijo del Hombre, levantado, crucificado allí por pecadores, es quien nos salva. Porque dice así en Juan 3:16, que todos lo sabemos. Juan 3:16. Ojo que también ahí no podría ser otra persona que nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Ni un ángel podía ocupar el lugar ese de la crucifixión del Señor. Esa obra no, ni un ángel la podía hacer. Tenía que ser el Señor, el Hijo de Dios. Dios mismo muriendo por nosotros. Dice así Juan 3:16, que lo conocemos desde niños porque por las calles antes se gritaba mucho. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra gloriosa de nuestro Señor. El Señor pone a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de recibir una nueva vida. Ahí vamos a ir a Efesios, si pueden buscarlo, Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículos 21 y 24. Teníamos una necesidad, así como Nicodemo, de nacer de nuevo. Efesios 4, 21 al 24, dice así. Si en verdad le habéis oído, pongamos ahí bien atención a la palabra del Señor, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o la vieja naturaleza, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que es la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, no de la carne, de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados, no según nosotros, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Es así que tenemos que ir dejando de lado ya esa vieja naturaleza, ya no hacerle caso y seguir a Jesucristo en este nuevo nacimiento. Vestirnos de ese nuevo hombre, vestirnos de Jesucristo. Mire, se me acuerda cuando entre los dos hijos, Esaú y Jacob, los hijos de Isaí, cuando la mamá ayuda a Jacob para que suplante a Esaú, a Jacob, le trató de inventar una ropa para que se pareciera a Esaú y lo logró, porque ya Isaac estaba ya medio ciego y todo, pero ella lo vistió con los ropajes de Esaú. Y el padre lo tocó y dijo, y el olor y todo, dijo, es mi hijo Esaú, y era Jacob. Y ahí se ve como una proyección de lo que iba a ser. Nosotros ahora estamos vestidos de Jesucristo por esa obra que Él hizo. Por eso nosotros ahora, como dice su palabra, no tengo el texto acá, ahora nosotros, imagínense hermanos esta obra tan tremenda, somos olor grato al Padre, a Dios, pero es porque estamos en Jesucristo, con sus ropajes, con su olor. Por eso somos agradables al Señor, al Padre, porque estamos vestidos de Jesucristo, en este nuevo nacimiento, vestidos del nuevo hombre, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3 y 4 dice así, Colosenses 3 y 4. Mire, si la palabra misma va aclarando todo, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos a la semejanza de Él. En el Evangelio de Juan del capítulo 3 hemos visto la necesidad del nuevo nacimiento y aquí en estos pasajes que hemos considerado vemos que Dios habla del viejo hombre y del nuevo hombre, que era lo que trataba yo de hacer resaltar, van las dos vidas. Nosotros ahora tenemos un nuevo nacimiento. Y el resultado de haber nacido de Dios. Tu cuerpo viene a ser, esto es interesante mis hermanos, ahora que hemos nacido de nuevo, es como una casa con dos ocupantes. Que eso lo escuché hace tiempo en una enseñanza, es como una casa con dos jefes de hogar. Es complicado, es difícil, porque los dos quieren mandar. En eso se transforma nuestro cuerpo. Que aún la vieja naturaleza, aunque está condenada, no ha sido eliminada. Entonces uno quiere agradar a Dios en su mente, en su corazón, pero la carne quiere agradarse. Y ahí se forma ese conflicto, como quien dice, en una casa dos jefes. Y hay conflicto. Dice, antes tenía solo una naturaleza, antes de venir a Cristo, antes de ser nacido de nuevo, con la que como la que nacimos normalmente en este mundo. Entonces ahí no había problema. Uno hacía lo que a uno le agradaba. Fin de semana se amanecía, llegaba al otro día, todo seguía normal. Incluso la pareja, el matrimonio salía, lo pasaban regio, todo ok, porque era una sola naturaleza. Nada le impedía, nada le amonestaba. Pero ahora no, pues tenemos dos. Y ese es el conflicto que todos tenemos y especialmente los jovencitos que están entrando a eso. Cuando ya tienen buena conciencia de lo que es el Evangelio, lo que es el Señor, van a tener ese conflicto, hermanos, y ese conflicto, pero confíen que el Señor es el que está haciendo la obra. No les quiero decir que es fácil porque el Evangelio no es fácil, excepto el de la prosperidad, ese es otro Evangelio, que promete pura felicidad. Pero si usted se da cuenta, los felices son los que están arriba nomás. El resto sigue con los mismos dramas, si es así. Ahora viene un gran apóstol acá a Chile, falso apóstol. Él tiene todo lo que quiere, pues Regios Autos tiene todo. Pero ¿y sus feligreses? Ay. Ese no es el Evangelio de Jesucristo, por si acaso, jóvenes y todos. Nosotros sabemos que vamos a tener porque nuestra vida con gozo pleno va a ser en Cristo en la vida celestial venidera, que es la que esperamos. Dice, esto no significa que el viejo hombre haya mejorado, porque sigue estando viciado, como le llamó en delante, conforme a los deseos engañosos, como acabamos de leer. Ese viejo hombre, la vieja naturaleza, nunca va a mejorar. Siempre actúa de la misma manera. ¿Por qué? Lo que es nacido, Juan 6, 63, si quiere lo pone mi hermano, Juan 6, 63, que dice así,
Juan 6:63. Dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y nuevamente el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahí está clarito todo lo que estamos hablando. Lo que es nacido de la carne es nomás. Pero lo que es del Espíritu, que es, dice, el Espíritu es el que da vida. Nuevamente que viene del cielo, la carne para nada aprovecha. Es así, pues si uno no nace de nuevo, sabe para dónde va. Que no es para Jesucristo. En Romanos 6, ahí vamos a estar un ratito, en Romanos 6, se nos explica lo que Dios ha hecho en relación con nuestra vieja naturaleza, en ocasiones llamada la carne, el viejo hombre y pecado o pecado en la carne, así es llamado, esa vieja naturaleza. Romanos 6:6 nos dice, nuestro viejo hombre, aquí pongamos atención a lo que nos está diciendo. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Porque el pecado es la raíz y los pecados son el fruto. El Señor Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso lo dice 1 de Pedro 2:24. Qué tremendo es esto, porque él ya llevó en su cuerpo, o sea, los pecados de nosotros, él los llevó y los crucificó ahí. Todos, pasados, presentes y futuros, como decimos siempre. Pero no es que eso signifique que tengamos libertad para pecar. No, hermano, por eso estamos aprendiendo que nosotros queremos agradar al nuevo hombre, no a esa vieja naturaleza que aún está. Nosotros queremos agradar a Dios. Es verdad que aún tenemos esa vieja naturaleza, pero a nosotros nos pesa cuando le agradamos a esa vieja naturaleza. Cuando cometemos pecado, cuando ofendemos a Dios, nos pesa, nos molesta, nos incomoda. Y es por eso también que tenemos que volver cada tarde, cada noche, postrarnos ante el Señor y pedirle perdón. Porque es difícil que uno no cometa algo en el día que no ofenda a Dios. Porque esa vieja naturaleza está ahí. Y como digo, esa va a estar siempre y nunca va a cambiar. El viejo hombre que quiere estar ahí, está dando la pelea. Pero el Señor es más que vencedor. Y en Él somos más que vencedores. Para que no quedemos con la idea de que la vieja naturaleza, no, ya fue condenada. No ha sido quitada, pero ya fue condenada. En Jesucristo, en Él. Aquí encontramos lo que Él ha dicho. Nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Él. El bautismo es la figura de esto, como se dice en Romanos, como le decía, ahí vamos a estar en Romanos 6, para que quien lo tenga ahí dice. Sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso dice Romanos 6:4. El viejo hombre ha sido condenado en Romanos 8:3. No vaya a Romanos 8:3 todavía, estemos en Romanos. Crucificado en Romanos 6:6 y sepultado en Romanos 6:4. Ahí vemos que en la cruz del Gólgota el Señor no solo llevó mis pecados, sino que su muerte fue el fin de mi posición delante de Él como hijo de Adán. O sea, esa vieja naturaleza esa que traíamos, la forma, fue crucificada ahí. Porque hemos muerto en aquella posición, nosotros ya no estamos en esa posición y hemos encontrado una nueva posición delante de Él mediante la resurrección del Señor. Nosotros ya pertenecemos a la familia del Señor. Ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. No somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Cambia la posición, ¿verdad? Ya no somos hijos de ira. Igual que los demás, como dice su palabra, somos hijos de Dios. Cambió nuestra posición. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Bien sabemos que Él murió y resucitó al tercer día y ya vive para siempre, por toda la eternidad. Porque en cuanto murió al pecado una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Cuando se habla del bautismo, hace un tiempo también yo recibí una enseñanza que me gustó mucho con respecto al bautismo. Cuando uno hace simbólicamente eso en las aguas, de hundirse, uno muere a uno mismo, muere a esa vieja naturaleza y nace, igual que el Señor como resucitó de los muertos, nace esta nueva vida
con Jesucristo. Nosotros somos nacidos y nos identificamos con Él. Pasamos a ser hijos de Dios. Eso es lo que está tratando de, o no, está diciéndonos Romanos. Ahora Dios nos ve en una posición diferente por cuanto hemos nacido de nuevo y entrado en la familia de Dios, como hijos de Dios. Aunque sigas teniendo al viejo hombre dentro de nosotros, con los dos ocupantes en este cuerpo, Dios te ve solo en esta nueva posición. Esto es tremendo, hermano. Dios te ve solo en esta nueva posición que ocupas delante de Él. Te ve como una persona que has muerto a tu antigua posición y como siendo nueva criatura en Cristo, como lo dice Corintios 5:17. Qué tremendo es esto, hermanos, porque aunque nosotros, como Él les decía, tenemos esta vieja naturaleza, o sea, esta como casa ocupada con dos señores, que tenemos la vieja naturaleza, pero hemos nacido de nuevo. Pero lo bueno, hermanos, es que el Padre nos ve a través de Cristo y no los ve con la vieja naturaleza. Es por eso que podemos orar y nosotros decimos, entramos al trono del Señor. Si no, no podríamos. Él no nos ve esa vieja naturaleza que aún vive en nosotros, sino que nos ve como hijos de Dios, nos ve como en Jesucristo, dentro de Él. Así nos ve el Padre, es tremendo. Nosotros sabemos y estamos conscientes que aún tenemos esas dos naturalezas, porque la tenemos, pues si no, no tendríamos problemas, no tendríamos luchas. Pero lindo es que por la obra del Señor, enaltece al Señor cada vez más la obra, nos ve el Padre como Jesucristo en Él. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La naturaleza que traíamos, la naturaleza adámica pasó, ahora somos hijos de Dios en el Señor.